Y cuando yo acabé el Beit Sefer Amami, así llamado, para entrar en el cuarto año de gimnasio, que consistía en 8 años de estudios y preparación ya universitaria, sin preliminares. Nada más se tenía para ciertos para medicina y para farmacia se tenía que presentar un examen de entrada muy especial, y aparte de todo hubo un numerus clausus. Nada más 10% de judíos podían estar admitidos para estudios de medicina y farmacéuticos. Libres eran los estudios de filosofía y letras, que son humanitarias, y derecho. Y también eran a la derecha los judíos, a la izquierda los polacos, y era un antisemitismo atroz, pero esto ya es más adelante. Concerniente mi vida, para tener cierta cronología. Entonces, cuando acabé, me tenía que meter ya en un gimnasio, porque para mi papá estudiar era una cosa primordial. Tuve un tío con una brillante memoria, los dos hermanos de mi papá, que vivían en ciudades relativamente grandes, porque un tío vivía en Mariámpolis, así llamado, donde hubo un gimnasio hebreo, uno de los mejores de Lituania, y el otro vivía en Dusiat, pero él trató de que su hermano, que los dos no tenían hijos. Y les escribió también por medio de estos contactos que él está dispuesto a pagar todo lo que se necesita, y mis tíos para cumplir los órdenes del padre y para que yo pueda estudiar, me llevaron a Kovno, que era la ciudad, la capital, y de Kovno fuimos a Mariampol y conocí a mi tío a mi tío Moisés Bernstein, porque mi papá se llamaba Samuel, y mi tío empezó a hablar del deseo de mi papá, que me quede yo con ellos a estudiar y a hacer estos años en el gimnasio para poder seguir y a ver cómo se van a arreglar las condiciones políticas y económicas, y a ver cómo él podrá recuperar, como se dice, a su hija, para ver cómo puede seguir la vida en familia, como él ya se casó y ya pasaron 12, 13 años y ya era tiempo de forjar una vida y una familia y dar nombre, porque yo me llamaba Rapaport. Él sufrió mucho también, mi papá, y se sentía muy, muy obligado. ¿Y cómo fue cuando viste a tu papá la primera vez? Pero mi tío, como mi papá decía, a los 40 años todavía no estuvo independiente. Era el yerno de Abelson. Se reía él porque mi papá era muy capaz y muy enérgico, y era el menor de los hermanos. Le agradeció y dice: lo siento mucho, y me regresé. Como ves, yo viajé toda mi vida. Y después fui a Dusiat porque me quedé yo con mal gusto de todo este viaje y de todo, de no poder estar aceptada en el colegio y de no encontrar lugar. Ya empecé a sentir un malestar. Y me regresé muy feliz, muy contenta con los tíos con cuales yo crecí, cuales consideraba que son mis hermanos y no sabían qué hacer conmigo, y que me compró un vestido, y que me compró un moño, y que me compró zapatos, y todo para como se dice, aligerar tus penas, mis sentimientos
más profundos. Y regresemos a Anix. Al fin y al cabo mi papá tomó la decisión y les dijo a mis abuelos que pueden ellos indagar con cuál está casado y que cómo está ella, que él toma toda la responsabilidad y claro que les está muy agradecido y sabe la dolorosa que puede estar la despedida, pero oficialmente él no me puede recuperar, así que él consiguió a una persona, conoce, que va por la frontera negra entre Lituania y Polonia, y es muy cerca la frontera en Niminchini y Shvinchani, es muy corta, y él quiere tomar este riesgo porque no ve fin de recuperarme, y ellos se ponen más grandes y es más difícil para ellos batallar con una criatura, y tanta la influencia para mí no va a estar benigna, y todas mis amigas y todas van a ir a otras ciudades con familiares o solos a estudiar, y ellos no podrán ejercer lo que tiene que ejercer una pareja joven teniendo una niña que estudia en Vilcomiro, en Panevėžys, en Kaunas. Así que lo más sano será que me la envíen a mí, a él, y él se va a ocupar de mí, y yo voy a estudiar en Vilno y me va a dar todo lo que se puede desear, porque está en condiciones económicas, físicas y morales de lo mejor posible para brindarme una vida normal y para ocuparse de mí. La persona con cual él está casado es una persona decente y que tiene otra niña con ella y que no me va a faltar nada. Otra carta, yo entendí. Sí. ¿Y tus abuelos que estaban a gusto con la decisión o no? Según mí fue una tremenda decisión para ellos. Muy difícil. Pero si después de tantos años, después digamos de 65 años, vas a dar un brinco de la concepción y del modo de ver de aquella época, deshacerse de una criatura cual ellas crearon y mandarle en manos conocidos y desconocidos, claro, y no saber lo que yo voy a tener que sufrir. Pero como yo te dije y varias veces conté a Masha y conté a todos mis familiares que tuve una abuela excepcional, muy preparada. Ella era huérfana también, y su infancia transcurrió en Alemania, en Berlín y en París, y vivió entre unas familias de Soloveitchik y Mishurski, si hay entre judíos abolengo, gente de mucho abolengo y muy preparados. Los Mishurski eran hasta banqueros en cierta parte también. Y ella, saliendo de esta casa y viviendo en estas ciudades, ella hablaba perfecto alemán y francés. En aquella época los estudiantes cuando venían a visitarla y platicar un poco con ella cuando estuvimos en las dachas en verano. ¿Qué es eso? Dacha es Maison de Ver, digamos, Cuernavaca, pero no vivíamos en Cuernavaca, vivíamos a las afueras de Anix, y se tomaba cuando ya las cosas eran bien, cuando los hijos se casaron, y se tomaba una casa para estar entre bosque y río, respirar mejor aire. Había polución, porque no había ni un coche. Entonces me acuerdo que venían con sus berets y todo, platicaban con ella, platicaban en alemán, platicaban a veces en francés, pero gracias a su sabiduría de la vida y todo, optó para entregarme al Padre.
Me imagino hoy día que no era nada fácil, ni para ella, ni para mi abuelo, que no tomaba gran parte en estas, tomaba parte en decisiones, pero en la ejecución y en las grandes decisiones de esta índole, Claro. dejó a la mujer y a los demás familiares. Y él mandó a esta persona para decirte que en aquel entonces pagó $500 para que me traigan. No mucha gente lo poseía. Los preparativos era antes o después de Pesaj. Se me cosían vestiditos en la casa, se compraba ropa interior de la perla. Y me acuerdo que me copió un sastre, un abrigo de esta mi amiga, que le mandaron de tren un regalo, y me hicieron mi feliz. Mis abuelos no fueron al tren a dejarme porque me tenían que dejar en un pueblito junto a la frontera y era muy peligroso, y aparte de todo me llevó mi tía, y aparte de todo ellos no tuvieron la moral de ir al ferrocarril para despedirme. Y yo tenía mi famosa mancha aquí, con cual nací, y mi abuelito me bendijo y me deseó todo lo mejor, y con todo el hebreo me dio una likute mismorim, porque yo los viernes iba con mis amigas a rezar Kabbalat Shabbat, porque mi abuela era muy religiosa.